No siempre estamos conformes con nuestro cuerpo. No estaba contenta con mi nariz, entonces decido empezar a buscar opciones de rinoplastia. Pero no todo el mundo tiene la valentía de enfrentarse a un quirófano. Por eso, en Colombia están en auge alternativas aparentemente más sencillas. Son los procedimientos conocidos como no invasivos o mínimamente invasivos. Confirman que es sin rellenos, sin hilos y sin sustancias tóxicas, como lo mencionan inicialmente en su publicidad. Pero no siempre estos procedimientos son lo que nos ofrecen. Mi nariz empieza a cambiar anatómicamente. Mi nariz se tornó más grande y se mostraba como inflamada. Pueden afectar en la salud. Sentía un ardor en las piernas como si me estuvieran quemando y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, de forma muy seria. Empezó a salirme una manchita con toda la punta de la nariz y yo pensé que era algo así como un barro, pero empezó a crecer y ya no parecía un barro, ya se convirtió en algo completamente diferente. No sé decir qué puedo tener en la nariz. ¿Sabe realmente en manos de quién pone su cuerpo en este tipo de procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos? El resto de mi vida voy a tener secuelas a causa de Libardo Martínez. ¿Qué responderán quienes ofrecen estos servicios? Buenas noches. Ante el temor de someterse a una cirugía estética riesgosa, cada vez más colombianas que desean tener un cuerpo más esbelto buscan procedimientos alternativos. Uno de los más populares es el llamado procedimiento no invasivo o mínimamente invasivo. Ellos ofrecen un resultado similar al de una cirugía y supone un riesgo y un costo menor. Pero esta noche verán una polémica que gira alrededor de esta nueva alternativa. Séptimo Día escuchó a varios pacientes que sufrieron graves consecuencias en su salud cuando confiaron en personas que les ofrecieron procedimientos estéticos mínimamente invasivos o no invasivos. Como verán en la investigación de Lucía Benavente, estos no advierten a sus pacientes sobre el verdadero procedimiento que realizan y sus riesgos, y al final no responden por esto. Con el año nuevo llegan propósitos nuevos, entre ellos mejorar el aspecto físico con dietas, ejercicio y a veces procedimientos estéticos. Eso fue lo que en enero de 2019 se planteó Viviana Molina, esta pereirana de 28 años. No estaba contenta con mi nariz, entonces decido empezar a buscar opciones de rinoplastia. Mi nariz no era grande, pero sí tenía una pequeña jiba en el dorso. Entonces esa era la meta, eliminar la jiba del dorso nasal y además levantar un poco la punta para darle un aspecto más estético. Buscando en las redes sociales encontró un centro de nombre Terapias Eje Cafetero, en Pereira, que ofrecía un procedimiento que daba resultados similares al de una rinoplastia, pero más barato y fácil. Es la rinomodelación o rinoplastia cosmética. Confirman que es sin rellenos, sin hilos y sin sustancias tóxicas, como lo mencionan inicialmente en su publicidad. Me menciona además su precio, es de 2 millones de pesos. Quien ofrecía esta atractiva alternativa era la representante legal de Terapias Eje Cafetero, Adriana Osorio Polo. Todos los servicios que ofrecían estéticos mínimamente invasivos. ¿Qué significa que es menos invasiva? Comprendo que el procedimiento es de menor tiempo, no genera ojos morados, sangrado, como si lo genera la cirugía estética, que se da con anestesia local, es decir, que estás consciente durante todo el procedimiento y que los costos no son tan elevados. Viviana, atraída por la publicidad de Terapias Eje Cafetero, asistió a su primera valoración, que fue en este establecimiento. Allí le atendió este hombre. El señor Libardo Martínez se presenta como médico esteticista que tiene más de 20 años de experiencia y, como lo mencionan sus redes sociales,
tiene una cantidad exagerada de pacientes, que es lo que me brinda a mí la seguridad de que esta persona sí hace el procedimiento bien y me confirma que no hay consecuencias, que no existen efectos adversos, que no hay ningún tipo de problema. Ofrece un resultado permanente y definitivo. Viviana no podía dejar pasar esa oportunidad. Por eso, el 21 de enero de 2019, Viviana asegura que se hizo el procedimiento en esta clínica de nombre Armonía. Yo pagué 1.890.000 pesos por el procedimiento. Me programó para el día 21 de enero de 2019. ¿En qué consistió el procedimiento? Él debía inyectarme por dentro de la boca, en carrillos y encía, para anestesiarme toda la parte de la nariz. Vendó mis ojos, por la anestesia yo no sentí nada, simplemente sentía las maniobras de él, y una hora después yo me levanto de la camilla con mi nariz vendada, pero sin jiba en el dorso nasal. Estaba feliz con mi resultado, no tenía dolor, y siguiendo todas las recomendaciones que esta persona me dio, me fui para mi casa muy tranquila. Todo iba normal durante unos días. Pero de repente... Una semana después del procedimiento, cuando mi nariz empieza a cambiar anatómicamente. Mi nariz se tornó más grande y se mostraba como inflamada. Al consultar con Libardo Martínez y con Adriana Osorio, Viviana asegura que ellos dijeron que reconocían que algo había salido mal. Tenían que realizar el procedimiento nuevamente para corregir un pequeño error que tenía. En este caso, Viviana fue a este centro de nombre Terapias Eje Cafetero, pero fue peor la cura que la enfermedad. En el mes de febrero me realizan el segundo procedimiento de la misma manera y con las mismas características que el inicial. Empezó a salir un granito tipo barro en la parte superior de la nariz, a lo que ellos llamaban algo completamente normal. Entonces lo que él hacía, Libardo Martínez, era controlarlo con antibiótico vía oral. El dolor, el sangrado y la aparición de estos barritos no cesaban. Viviana empezaba a preocuparse. En marzo de 2019, el señor Martínez le recomendó una tercera intervención. Ahora, en un consultorio de esta clínica quirúrgica La Circunvalar. El dolor se expandía por toda mi cara. No era solamente mi nariz. A mí me dolían los pómulos, incluso los ojos, ya no dormía. El dolor de cabeza era impresionante. Y lo que yo identifico es que él está algo preocupado porque la situación se le está saliendo de las manos. Sin embargo, no es sincero conmigo. Pero tampoco dio resultado. No solamente estaba afectada mi nariz, estaba afectada mi vida. Yo no quería estar en la calle, no quería dejarme ver de mis familiares. Mi pareja sentía pena porque mi cara olía mal. Viviana se sometió a un cuarto procedimiento con el señor Martínez, de nuevo en el consultorio de la clínica La Circunvalar. Pero el problema persistía. Habían pasado 4 meses desde que Viviana se había hecho este procedimiento que le ofrecieron como indoloro y seguro. Cuando me retiro el vendaje me doy cuenta que estoy completamente enferma. Esos abscesos que parecen como barritos empiezan primero a doler mucho, estoy muy inflamada todavía, con color rojo y morado, drenando sangre y pus. Cansada del dolor y preocupada por su salud, Viviana regresó a la consulta de Libardo Martínez. Lo que van a ver a continuación es un video que ella misma grabó en junio del año pasado, 5 meses después de hacerse el primer procedimiento. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy preocupada, doctor. Pues la verdad no he mejorado. A pesar de que me he tomado todos los medicamentos, de que he sido tan juiciosa, pues ya llevamos 4 procedimientos y estoy muy preocupada porque me veo inflamada, siento mal olor, tengo drenaje. Entonces no sé de qué manera resolverlo. El señor Libardo insiste en darle más medicación. El último recurso que se maneja es un antibiótico vía endovenosa para poder lograr secar, y se tiene que hacer día por medio. ¿Qué se hace? Se pone en esta torre una solución salina, se acuesta el paciente, se le cae esa vena y se le mandan 500 ml de solución salina con antibiótico, analgésico y antiinflamatorio. Medicamentos que Libardo también tuvo que recetar a Laura Betancourt, esta esteticista que trabajó con el señor Martínez y a quien le realizó el mismo procedimiento que a Viviana el pasado año. Ella también sentía molestias. Un día me empezó a salir sangre, yo drenaba, pero se me inflamó más de lo que estaba.
y ya mi nariz estaba muy roja. Pasaron por ahí unos 15 días cuando empezó a salirme una manchita con toda la punta de la nariz y yo pues pensé que era algo así como un barro, pero empezó a crecer y ya no parecía un barro. Yo empecé a indagar con él y le decía, me está pareciendo esto y esto y esto. Él me decía, no, es que tienes una cicatriz queloide. Lo que pasa es que como usted no se tomó los medicamentos, por ahí salió la infección que usted tenía. Laura alcanzó a creer que ella era quien había causado su problema en la nariz, pero de repente su esposo, a quien Libardo también le había hecho la rinomodelación por 1.800.000 pesos, empezó a presentar los mismos síntomas. Y eso no era todo. Como ella trabajaba en la misma consulta que el señor Libardo, empezaron a llegar otros pacientes insatisfechos. Entonces ya ahí es donde uno comienza a pensar, aquí hay algo que está mal. Fue como a los 20 días y me empezó a salir pus, como por un orificio que me salió aquí en toda la punta de la nariz, que empecé a sentir dolor como aquí donde siento que él me puso algo. Dolores, expulsión de materia, barritos y deformaciones. Maricruz, esta esteticista de Pereira, fue a reclamar al señor Martínez. Cada vez más pacientes llegaban con los mismos síntomas, pero ellas aseguran que Libardo decía que no había nada malo en el procedimiento, sino que eran las pacientes quienes no se estaban curando bien. Él y Adriana Osorio, representante legal de Terapias Eje Cafetero, seguía ofreciendo el servicio a través de redes sociales. Yarley Peña, esta funcionaria de 33 años, también vio esa publicidad. Que no era invasiva, no tenía dolor, esto no tenía incapacidad, o sea que era muchísimo mejor, porque pues, o sea, uno no pasaba por el quirófano. Pero el resultado era similar al que tuvieron Viviana, Laura y su esposo, o Maricruz. Parecía un monstruo, o sea, ya no se me veía figura en la cara porque me hinché la cara demasiado. Para mí eso fue terrible porque me perdí muchas oportunidades, yo no podía salir a la calle. Porque era como que todo el mundo venía y me decía, ¿qué te pasa? Estás como un monstruo. Los 5 pacientes tenían fuertes dolores y una apariencia estética que nada tenía que ver con lo prometido. Viviana, quien no soportaba más el dolor y ya desconfiaba de Libardo, acudió a un cirujano maxilofacial. El doctor me dice, probablemente hay algún cuerpo extraño dentro de la nariz e incluso sustancias tipo relleno que están generando un problema y un proceso infeccioso. Unos días después visito al señor Libardo Martínez en Terapias Eje Cafetero, también le manifiesto mi descontento a la señora Adriana Polo y esta persona simplemente dice, no entiendo qué pasa, nunca he utilizado cuerpos extraños y nos dice, no se preocupen que yo voy a enmendar mi error y si a usted hay que operarla, entonces cuente con que yo le voy a dar una suma de 7 millones de pesos. Estaba muy preocupada. Si tenía rellenos en mi nariz, posiblemente se iban a esparcir por mi cara y me iban a provocar un daño incluso mortal. Yo llegué a pensar que iba a perder mi vida. Era julio de 2019. Habían pasado 6 meses desde que Viviana se había sometido a la rinomodelación. Ahora debía hacerse una rinoplastia de urgencia con otro cirujano que le costaba 6 millones de pesos y que ella, asegura, tuvo que pagar de su bolsillo. En esa intervención, el doctor extrajo hilo, extrajo tejidos contaminados. El hilo que encontraron era un hilo largo que al parecer introdujeron por el medio de mis 2 fosas hasta la parte superior de la nariz y precisamente fue el hilo y las sustancias que utilizaron los que me llevaron al proceso infeccioso que tuve que enfrentar. A pesar de que Viviana asegura que en la publicidad de Terapias Eje Cafetero dicen que no se usaban rellenos ni hilos, esto fue lo que se sacó de su cuerpo. Digamos, funciona bien en la medida que el paciente El cirujano plástico y presidente de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, Ernesto Barbosa, nos explica qué pudo haber pasado en estos casos. Aparentemente utilizó algunos hilos, seguramente algunas suturas, para tratar de levantar la punta, para tratar de ocultar algunos defectos y con esos hilos mover algunas estructuras sin realmente realizar una cirugía. Definitivamente lo que tiene esta persona es un granuloma de cuerpo extraño a
un elemento que de pronto no es el mejor indicado para colocar en la nariz. Esto significa que el señor Libardo Martínez, además de no cumplir con la información que publicaba en Terapias Eje Cafetero, estaría realizando un procedimiento que para expertos como Barbosa no sería adecuado. No es sano poner hilos en la nariz, o sea, ni a un dermatólogo ni a un cirujano plástico se le ocurriría simplemente colocar unos hilos para tratar de levantar la nariz sin necesidad sin abrir. Es como colocar hilos en un seno para tratar de levantarlo sin abrirlo y modificarlo y hacer las modificaciones necesarias, y hay gente que lo hace. ¿Pero en qué consiste realmente la rinomodelación y en qué se diferencia de la rinoplastia tradicional? La rinomodelación es un procedimiento cosmético. Se utiliza de una forma temporal para colocar realmente algunas sustancias de relleno para mejorar la forma. Cuando estamos hablando de sustancias de relleno, estamos hablando de sustancias como ácido hialurónico que duran un año y medio. Cualquier otro tipo de sustancias como colágenos, como siliconas líquidas, eso ya consideran biopolímeros, son sustancias que van a causar problemas a un mediano y a un largo plazo. Cuando usted está hablando de una rinoplastia, usted está hablando de un procedimiento quirúrgico que está destinado para modificar realmente la forma de la nariz, y mediante anestesia general en una cirugía usted hace unas incisiones y en esas incisiones pues modifica la forma del hueso y del cartílago para lograr la forma que el paciente quiere. El procedimiento mínimamente invasivo es una técnica en auge donde se realizan incisiones pequeñas y surge como una alternativa a las cirugías tradicionales, que requieren incisiones más grandes, mayor tiempo de recuperación y donde se aplica anestesia general. Yo creo que las personas creen que este procedimientos mínimamente invasivos no tienen consecuencias. Y a veces no le dan el valor que debe tener. No buscan al especialista que debe hacerle, sino confían en esta persona que le está ofreciendo de pronto un resultado mágico, y lo hace a veces en sitios inadecuados, y ahí caen no solamente las sustancias legales, sino las ilegales como los biopolímeros, donde vemos una gran cantidad de complicaciones alrededor de ellos. Estos procedimientos, como la rinomodelación, también pueden tener riesgos de sangrado, infección e incluso problemas con la anestesia. Hay un concepto errado de no saber qué es la anestesia local, de que no saber qué es la anestesia general, pero finalmente cualquier anestesia puede tener complicaciones. La anestesia local también puede tenerlas, y definitivamente se necesita las manos de un experto para poder utilizar cualquiera de las dos de una forma adecuada. Cuando estamos hablando de un procedimiento de anestesia general, pues la única persona que debe aplicar este tipo de anestesia es el anestesiólogo. Ya cuando estamos hablando de anestesias locales, pues obviamente pues un médico, un especialista, un odontólogo están capacitados para colocar este tipo de anestesias locales. Y al igual que las cirugías tradicionales, procedimientos mínimamente invasivos como la rinomodelación que ofrece Libardo Martínez solamente deben realizarlas médicos cirujanos. El señor Libardo Martínez se presenta como médico, me dice que él es un médico esteticista que tiene más de 20 años de experiencia. Séptimo Día comprobó que Libardo Martínez se presenta como médico y cirujano egresado de la Universidad del Rosario y de la Universidad Javeriana. Escuchen atentamente en esta llamada entregada a Séptimo Día lo que el supuesto médico dice. Yo estudié en la Universidad del Rosario, yo tengo ya 20 años de experiencia y mi especialidad es facial. He quitado bolsas, arrugas, papada, una cantidad de arrugas de las manos. Me gusta que todo sea así, sin bisturí, ambulatorio, como se hace la rinoplastia. En eso me he especializado y sigo estudiando eso. Empiezo a investigar por medio de la Sociedad Cirujana Plástica de que él no es médico, o sea, de que realmente él nunca fue médico. Desde Séptimo Día verificamos que el señor Libardo Martínez nunca estudió en ninguna de estas universidades. Además, en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, el RETUS, verificamos que él no tiene formación como profesional de la salud. Este señor nos engañó no solamente a mí, sino a muchas personas más.
y dejó perjudicadas a sus pacientes, incluida Laura, que aunque trabajaba en el mismo centro que Libardo, asegura que no sabía lo que él estaba haciendo ni que no era médico. Me preocupa mucho mi salud porque no sé qué hay dentro de mí y realmente no sé qué pueda pasar el día de mañana. ¿Qué denuncias has puesto contra él? Lesiones físicas, emocionales, por estafa, porque realmente no habló lo que él era, nunca hizo lo que él prometía. Más de una persona lo hizo confiado de que es un médico en el que uno expone su vida prácticamente. Gastaba más de 15 millones de pesos en antibióticos, en médicos, en psicólogo, porque me afectó demasiado, entré en depresión. Es salir a la calle y que todo el mundo te mire y te pregunte qué fue lo que te pasó. Perdí el olfato, fue algo que ya no huelo las cosas y todavía tengo muchísimo miedo porque me duele muchísimo la parte de la nariz y sobre todo la parte de la frente que no tenía esos dolores. Todas ellas aseguran que el señor Martínez hasta la fecha no ha respondido por las consecuencias de sus intervenciones, ni tampoco por haberse hecho pasar por médico. De hecho, él continúa ofreciendo su servicio de manera independiente, como se puede escuchar en este audio entregado a Séptimo Día en noviembre del pasado año. Mira, regularmente yo cobro 2.800.000 solo por la rinoplastia. Yo veo que necesitas un poquitico de labios y el diseño de los surconasogenianos que ya te están marcando. Entonces, si quieres, te lo incluyo ahí en el paquete. No te cobro adicional porque la jeringa de ácido hialurónico cuesta para hacerte los labios y corregirte los surconasogenianos que te están haciendo falta. Te dejaría todo en 2.800.000, incluida la rinoplastia. Séptimo Día buscó en Pereira a Libardo Martínez y a quien publicitaba a través de las redes sociales de Terapias Eje Cafetero esta información, Adriana Osorio. Más adelante sabrán cuáles son sus respuestas. Séptimo Día pudo establecer que Libardo Martínez y Adriana Osorio han sido denunciados ante las autoridades por otros pacientes que se sometieron a la rinomodelación. ¿Cómo reaccionará este supuesto médico a nuestras preguntas? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral engaños estéticos. Es un láser súper noble, no duele, no mancha, no irrita, no quema, no arde. Cuando iba en el bus, empecé a sentir el roce de mi piel con el jean y yo decía, no me aguanto. Sentía un ardor en las piernas como si me estuvieran quemando y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Poner el cuerpo en manos de un tercero parece más seguro cuando se trata de un procedimiento no invasivo. O sea, cuando el tratamiento no va a superar ninguna capa de la piel. Pero Séptimo Día pudo establecer que existe el riesgo de sufrir heridas o quemaduras, como sucede en el caso que les mostraremos sobre la depilación láser. Encontramos varias denuncias contra una empresa internacional señalada de hacer falsas promesas, producir quemaduras e incluso por no responder a las inconformidades de sus pacientes, como verán en la continuación de la investigación de Lucía Benavente. Estoy cansada de depilarme, de tenerme que estar jalando con cera. Al igual que Luisa López, esta periodista bogotana, cada vez más mujeres buscan eliminar el vello corporal de forma definitiva y por eso están en auge las empresas que ofrecen depilación láser. Entre ellas, esta empresa mexicana de nombre Europiel. Un día, a mediados de 2018, Luisa caminaba por un centro comercial de Bogotá y alguien de Europiel se le acercó. Me ofrecían 4 zonas grandes, como son media pierna, abdomen, bikini, y 2 zonas pequeñas que las metían en el paquete sin cobro. Ese primer paquete me salió por 1.900.000. También Wendy González, esta bogotana de 29 años, conoció ese mismo año a Europiel. Ofrecían que teníamos el 50% de descuento por más de 4 zonas, entonces eso me quedaba como en 2.400.000. Otra cosa que pues me gustó adicional a todo eso era que nos daban una garantía de que el 90% o el 95% del vello se eliminaba de la zona. La máquina que se utiliza es un diodo láser como este para hacer este procedimiento no invasivo. Que el resultado era 100%, mejor dicho, sin vellos.
definitivo, una depilación láser definitiva. Luisa aceptó el contrato, pagó 1.900.000 pesos y debía someterse a 10 sesiones con el diodo láser. Las primeras sesiones fueron perfectas. Wendy, por su parte, pagó 4 zonas que le costaron 2.480.000 pesos. Al comienzo no le fue tan bien como a Luisa. Fue muy doloroso desde la primera sesión. La piel sí queda muy sensible, irritada, roja, los forúnculos de la piel se abren. Además de todo esto, no veía resultados. Pero ella seguía asistiendo. Luisa, por su parte, empezó a tener problemas también. Entre la quinta y la sexta sesión me quemaron por primera vez. Las heridas que te causan son heridas pequeñas, pero sí empiezas a ver como la aparición de ronchas, como una ampolla, se llenan de agüita y pues después sale costra y queda la cicatriz. Me quemaron 2 o 3 veces 2 partes de mi cuerpo. Era más el afán de llegar a la casa, aplicarte aloe vera, que era como lo que más te refrescaba en tu zona, y ya como esperar un tiempo prudencial para que la piel como que ya descansara. Según ellas, Europiel les respondió que aplicaran aloe vera y así podían continuar con el procedimiento. Luisa, ya en la sexta sesión... En esa sesión sí sentí dolor y yo me acuerdo que yo le decía a la chica, me duele. Yo me cogía de la camilla y le decía, es que me está doliendo. Y ella me decía, no, pero aguántate, aguántate. Y más pasaba. En ese momento empezaron a aparecer las mismas ronchas que ya me habían aparecido en las quemaduras anteriores. Y yo le dije, mira. Me dijo, no, eso es normal. Cuando iba en el bus, empecé a sentir el roce de mi piel con el jean. Y yo decía, no me aguanto. Sentía un ardor en las piernas como si me estuvieran quemando. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando me quito el pantalón y me miro las piernas, digo, ¿qué fue lo que me hicieron? Y me asusté y me preocupé muchísimo. Llegué nuevamente al centro, la persona que me realizó el procedimiento y me dijo, la verdad no sé qué pasó, si realicé el procedimiento normal. Yo decía, ¿en qué me metí? O sea, de verdad, ¿en qué me metí para tener esto? Días después, Luisa acudió a un dermatólogo particular, quien le diagnosticó quemaduras de primer grado. Me recomendó 2 cremas, una para cicatrizar y la otra que es una crema magistral, que es una crema que ellos, digamos, que crean específicamente para ese tipo de heridas. Ni Luisa ni Wendy comprendían por qué les generaba dolor, ni tampoco quemaduras, un procedimiento que según Europiel era seguro. Deberían decirte desde un principio cuáles son los riesgos. Uno dice, lo pienso. Pero si a ti sencillamente te dice, te vamos a prometer que te vamos a quitar todos los vellos de tu cuerpo, vas a quedar, mejor dicho, súper regia, uno dice, Dios mío, esto es maravilloso, lo quiero ya. Desde el séptimo día fuimos a una sede de esta empresa, en Bogotá, a grabar con la ayuda de una cámara escondida cómo venden el servicio y si advierten o no de los posibles riesgos. El tratamiento que nosotros ofrecemos es definitivo, o sea, tú no tendrías que estar batallando más nunca en la vida, ni con cuchilla, ni con cera, ni con crema, nada de eso. Es un láser súper noble, no duele, no mancha, no irrita, no quema, no arde y tiene 2 beneficios. Que la piel se te va a poner como bombita de bebé, suavecita. ¿Hay algún riesgo de que yo me llegue a quemar? No. La única manera que te pudiese medio quemar sería que vengas velluda. Desde que tú sigas todas las indicaciones que te escritas, tú no vas a tener ningún riesgo de quemar. Fíjense cómo le hablan a nuestra productora también de una atractiva promoción. Cualquier otro día, sin promoción, vale 13.850.000. Te puedo dar un 65% de descuento, se baja muchísimo más el precio. Te quedaría todo el tratamiento en 4.847.500. Glúteos, bozo, bikini, axila. ¿Qué te parece el precio? Lo intentamos en otro establecimiento de Europiel y sucede algo similar. Ok. Así. No hay doloroso, no duele, no arde, no quema. Ok. Listo. Sería un total de 6.750.000, listo. Ok. Porque estén manejando el 65% de descuento, te quedaría en 2.360.000. Las 3 zonas. Las 3 zonas. Para Wendy y Luisa, Europiel hace publicidad engañosa para vender su servicio, ya que, según ellas, no solo nos elimina el vello por completo, sino que la depilación es dolorosa y produce quemaduras. Luisa fue diagnosticada por un médico particular con quemaduras de primer grado. Mientras tanto, en Europiel se citó con la dermatóloga de la empresa. Ella le dijo lo siguiente. Yo creo la historia clínica, se las paso mañana y como tú ya dejaste la carta,
pues ya esperar a que ellos respondan. Son 3 días hábiles que ellos tienen para responderte, porque ya con la historia clínica que yo estoy haciendo, pues ya estoy constatando que sí son quemaduras, que te las causamos nosotros aquí, y pues ya ellos seguirán un proceso para responderte y pues para la devolución de tu dinero. Wendy, por su parte, después de la 7ª sesión, también quiso cancelar su contrato con Europiel, dadas las quemaduras. Yo les interpuse una demanda en el mes de marzo del 2019 por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. Desde el 2018 a la fecha se han recibido 25 demandas contra la empresa Europiel. María Carolina Corcione es la delegada de la protección al consumidor en esta entidad pública. Dentro de las cuales podemos mencionar que en 4 de esas demandas se ha ordenado la devolución del dinero a los consumidores que se han visto afectados por los servicios que presta esta sociedad. Entre ellas, la de Wendy. La superintendencia me respondió en el mes de abril que yo ganaba la demanda y me tenían que devolver 980.000 pesos por las sesiones que yo no había tomado. A pesar de la decisión de la SIC en el caso de Wendy y de lo que la dermatóloga de Europiel supuestamente aseguró a Luisa, de ahí en adelante nunca Europiel se ha dirigido a mí, ni me han buscado, ni me han dado respuesta. No ha pasado absolutamente nada. No me responden los correos, no me responden las llamadas. Bueno, mire, esta denuncia de una clínica de depilación en Durango. También en México, donde tiene la sede central, varios clientes han denunciado graves quemaduras y la no devolución del dinero. Denuncian a clínica de depilación en Durango, Europiel, que provocó quemaduras de 1º y 2º grado en sus clientas. La empresa no se hace responsable al 100% de los tratamientos de recuperación y este problema ya se registra a nivel nacional. ¿Pero qué está pasando en Europiel de puertas para adentro? ¿Por qué se producen estas quemaduras? Venden mentiras, venden una cosa que no sirve para nada, que solamente lastima la piel. Séptimo Día se comunicó con Diana García, esta bogotana que asegura que trabajó en Europiel a mediados de 2019 y que es auxiliar de enfermería. Allá lo único que importaba era la venta. No les importaba si pasabas bien el láser, tienes una presión todo el tiempo. En la cabina donde se depilan las personas hay un micrófono todo el tiempo donde te están escuchando desde México. Por eso los comerciales y las mismas auxiliares se refieren todo el tiempo a promociones, como las que Wendy y Luisa aparentemente obtuvieron. Te voy a dar un 4x1, pero en ese 4x1 cobraban todo, entonces no era ningún 4x1. Según Diana, a la venta presuntamente agresiva se le suma la falta de conocimiento de las enfermeras en cuanto al manejo de la máquina. Más allá de las indicaciones no hay ninguna capacitación. Te ponen con la auxiliar anterior a que te explique, pero en realidad en el tiempo que yo estuve allá pude notar que ninguna tenía ni idea de cómo se manejaba un láser. La consecuencia es la misma que sufrieron estas 2 mujeres. Quemaduras de 2º y 3er grado. En toda la zona vi muchas vaginas quemadas. ¿Cuál era la orden que se daba desde Europiel a ustedes como enfermeras cuando un cliente venía a quejarse reiterativamente? Hacerle el manejo y el procedimiento de siempre, las sesiones normales, hasta que el usuario se cansara y no volviera por su propio medio. Diana asegura que debido a esto no continuó trabajando con la empresa. Séptimo Día conversó con un vocero de Europiel en Colombia. Más adelante conocerán qué responde a las denuncias de sus clientes. ¿Qué responderá el señor Gustavo Rojas, representante de Europiel Colombia, sobre los graves señalamientos de sus pacientes? No se vayan. No eres enfermera, estás aplicando anestesia. Sí, yo te tengo aquí grabada. Mira cómo aplicas la... Oye, mira que no. No, mira, es que eres tú quien aparece en esos videos. No. Cómo aplicas la cánula, la succión. Ahora tenías una cita con una persona para hacer el procedimiento. No creo que sea. Sí, eres tú. No. Hay un procedimiento muy de moda en Colombia conocido como suave brisa y está atrayendo a muchas mujeres en busca de mejorar su cuerpo. Pero para muchas no es muy claro quién lo puede aplicar ni qué tan seguro es. Las consecuencias pueden ser graves y ahora las conocerán. Pero primero verán las respuestas de la empresa Europiel en Colombia sobre las denuncias de sus clientes y además ¿qué responderán Libardo Martínez y Adriana Osorio frente a los señalamientos presentados a Séptimo Día?
El sobrepeso o esos kilitos de más son una tortura para muchas mujeres, entre ellas Marcela Ospina, esta bogotana de 31 años. Cuando está de pronto un poco subido de peso, en vez de buscar de pronto comer más sano, ir a hacer ejercicio, uno busca soluciones más rápidas. Para ella la tradicional liposucción no era una opción por razones económicas y de peligrosidad. Pero a mediados de 2016, una conocida de Marcela le habló de una opción para reducir esa grasita de más sin pasar por quirófano. Ella me dijo que consistía como en un tratamiento solamente como en una parte del cuerpo. Marcela, guiada por la curiosidad, se acercó hasta este spa en Bogotá. Nos atendió la señora Luz Mary. Ella me dijo que el procedimiento valía de 2 a 3 millones de pesos alrededor. Y escuchó por primera vez el nombre del procedimiento, Suave Brisa. Como me explicó la señora Luz Mary, consistía en un proceso no invasivo en donde se supone que ella iba a introducir unas cánulas y tratar de eliminarla de una forma rápida. Ella me dijo que el tratamiento era ambulatorio, como la cortadita, metemos la cánula y no se va a tocar ningún órgano, va a ser simplemente en las primeras capas de la piel, vamos a tratar de no hacerte daño, no quedan cicatrices. Luz Mary Jara Parra se presentó como enfermera. ¿Qué sustancia iba a aplicarle? Me dijo que era como una solución entre el suero que yo llevaba, el que ella ya tenía preparado como tibio, y la anestesia. Tras pagar 2 millones de pesos, se sometió a la Suave Brisa. Me dijo, si te está doliendo mucho, me avisas. Ella inicia el tratamiento, hace pues la cortadita y empieza pues a insertar como las cánulas. Yo le digo, señora Luz Mary, a mí todavía me está ardiendo. Ella me dijo, no te preocupes, princesa, porque es mientras que iniciamos. Al siguiente día yo no me podía levantar de la cama sola, me empecé a angustiar porque yo supuraba como mucho líquido. Yo empecé a sentir fiebre, todo lo que comía lo estaba vomitando. ¿Qué le decía Luz Mary? No te preocupes que todo ese líquido va saliendo con los masajes. Pero ella sí estaba preocupada, así que fue a su EPS. ¿Cuál fue la reacción del médico cuando se encontró sus heridas? Es que tú tienes mucho líquido. Se dieron cuenta fue que yo no cicatrizaba bien, de que a mí me había dado una bacteria, contratar un nutriólogo y que me diera una dieta especial para empezar a evacuar, digamos, todos los líquidos de una forma más natural. A base de antibióticos y con una estricta dieta no fue necesaria la cirugía, pero Marcela sabe que expuso su vida por vanidad y ahora le quedan en el cuerpo esas cicatrices que le recuerdan que lo barato sale caro. Han pasado más de 3 años desde que se sometió a la Suave Brisa de Luz Mary y su memoria, así como sus marcas, siguen intactas. De hecho, esta mujer continúa ofreciendo el servicio en 4 puntos de Bogotá, como muestra este voucher. Grabamos con una cámara escondida a la señora Luz Mary Jara en una de sus sedes. Escuchen atentamente cómo atiende a nuestra productora. Soy enfermera y estudié pues terapias alternativas. Vamos a anestesiar solo la parte que toca. Ahí lo podemos hacer con aplicaciones, con quemadores de grasa en forma de malla, este gordito. Pero si tú quieres también le puedo meter un poquito la cama y succiono eso. Ok, listo. O sea que esa varillita lo que hace no es solamente quemar, sino que tú metes algún líquido. Líquido para disolver la grasa. Ah, ok. Y una anestesia para que no te duela. Ah, ok. ¿Sí? Eso es un líquido que nosotros hacemos una mezcla. Y esa mezcla va dentro de ahí, se sale con un medicamento por dentro. Y eso, volver a sacarlo después. Fácil e indoloro, además de económico y rápido. Este procedimiento, que es en 1 hora, te vale 1.500.000, 1.800.000, un promedio. No existe ninguna Suave Brisa en ningún tipo de procedimientos quirúrgicos. Se trata de una liposucción que la hacen con anestesia local, casi siempre en manos de personas que no son cirujanos plásticos. Consultamos con el médico cirujano Inero Kendo sobre este tipo de procedimientos. La lipoescultura es un procedimiento que se debe realizar en un quirófano, de manera que no se pueden hacer en consultorios. Una enfermera no está calificada ni autorizada para realizar un procedimiento anestésico, menos un esteticista ni cosmetólogos. Además, lejos de lo que Marcela comprendió que era la Suave Brisa, cuando estamos perforando piel ya hablamos de invasión. Es decir, es un procedimiento invasivo.
Esto significa que Luzmeri Jara estaría haciendo un tipo de liposucción que no puede hacerse en un consultorio y que solo un cirujano debe realizar, ya que implica aplicar anestesia, introducir una cánula y hacer cortes invasivos en el cuerpo. La consecuencia puede ser la que hoy en día padece Marcela o algo peor. Ella debería ser un poco más consciente de los procedimientos que realiza, porque es que hace mucho daño y no te está hablando solamente de las cosas físicas, sino el daño en la autoestima que ella me hizo y el daño emocional. Además, descubrimos que Luzmeri Jara no es enfermera ni está registrada como profesional de la salud. Dadas estas presuntas irregularidades, acudimos con las cámaras a su centro en Kennedy. Haciendo procedimientos como la suave brisa, pues cuando no eres una persona apta para hacerlo. Sí, mira, yo tengo aquí unas grabaciones, entonces quería preguntarte, pues, ¿por qué estás haciendo estos procedimientos? No, o sea, raro. No, raro no, mira, aquí yo veo cómo tú lo ofreces. Como dices que eres enfermera, formación que además no tienes, porque lo he verificado a través del RETUS, tanto con tu cédula como con tu nombre. Y pues no eres enfermera, estás aplicando anestesia. Sí, yo te tengo aquí grabada. Mira cómo aplicas la... Oye, mira que no. No, mira, es que eres tú quien aparece en esos videos. No. Cómo aplicas la cánula, la succión. Ahora tenías una cita con una persona para hacer el procedimiento. Sí, eres tú. No. Sí, eres la que aparece aquí en los videos. La que es. Ella no quiso quitarse el casco, pero su rostro la delata. Y también su voz, que registramos en la cámara escondida. A pesar de que ella lo niega, sí se trata de Luzmeri Jara. Marcela denunció a Luzmeri Jara ante la Secretaría de Salud y aunque ella no ha recibido ninguna sanción, espera que esta mujer le responda y deje de hacer este procedimiento invasivo en otras personas. En este programa les hablamos también sobre una empresa de nombre Europiel que habría generado quemaduras en algunas de sus pacientes que se sometieron a la depilación láser. Y me vi las piernas, yo decía, ¿en qué me metí? O sea, de verdad, ¿en qué me metí para tener esto? Séptimo Día solicitó una entrevista al representante legal de Europiel en Colombia, Gustavo Rojas. Él autorizó a Enrique Zapata Zuleta, director de operaciones y comercial de Europiel, a responder a nuestras preguntas y ejercer como vocero de la empresa. No se puede hablar de que si se siguen las indicaciones la clienta o el cliente no va a tener dolor ni tampoco quemaduras. Los riesgos son mínimos. En una cámara escondida, si quieres la puedo mostrar, si no pues yo le digo lo que dicen, aseguran que no hay dolor y que no va a haber quemaduras. Es un láser súper noble, no duele, no mancha, no irrita, no quema, no arde. Pero lo que nosotros encontramos en las pruebas incluso que nos traen las clientas es que sí han sentido dolor y que sí han sufrido quemaduras en la piel. ¿Usted qué responde? No sabemos qué hizo el cliente antes de llegar. Nosotros confiamos de que sí está siguiendo la indicación médica. Es decir, que si el cliente no cumple, es cuando se quema. Es la única opción, que el cliente no esté informando o no está haciendo bien. Puede también ser una práctica o un error de la enfermera. Pero independientemente de que sea de la enfermera o que sea del cliente, nosotros siempre lo vamos a atender porque nos preocupa es atenderlo y que esté siempre bien. De ahí en adelante nunca Europiel se ha dirigido a mí, ni me han buscado, ni me han dado respuesta. ¿Y por qué en el caso de esta mujer no se le ha devuelto el dinero? Quisiera revisarlo personalmente. Es el de ella y el de otra paciente que también tenemos. Personalmente lo reviso. Pero tienen varios, o sea, no están respondiendo. Mira, actualmente tenemos más de 4.000 clientes. Tenemos 3 formas de que la persona pueda acercarse con nosotros si tiene algún inconveniente. Absolutamente nada. No me responden los correos, no me responden las llamadas. El teléfono que normalmente ellos tenían, el fijo, ya no funciona. A pesar de que ya han hecho la denuncia pertinente, de que han puesto la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que esta entidad ya les ha dicho que les tienen que devolver el dinero. ¿Se siguen todos los lineamientos? Es que lo han hecho y aún así ustedes no les han respondido. Quiero revisarlo. Ellas insisten en que Europiel no es claro sobre los riesgos en la publicidad que ofrece y que debe cambiar esta forma de venta. Además, esperan que el compromiso que deja clara la empresa en este programa de responder a sus casos sea una realidad y no una tomadura de pelo. Al inicio de esta investigación les contamos la historia de personas como Viviana, Laura y su esposo, Maricruz y Yarley, una parte de los pacientes perjudicados por el supuesto médico Libardo Martínez.
Que nos sigan engañando más gente, que nos sigan dañando más gente. Según Olga Lucía Hoyos, quien hasta diciembre de 2019 fue la secretaria departamental de salud en Risaralda, fueron comunicados tanto el señor Libardo Martínez como la señora Adriana Osorio Polo de que debían responder a sus clientes. ¿Qué respuesta han recibido por parte de la señora Adriana? Ninguna. ¿Y del señor Libardo? El señor Libardo no aparece, no lo conocemos y en ninguno de los registros aparece. Ni a la Fiscalía, entidad que confirmó a este programa que existen 5 investigaciones en curso contra las 2 personas. Nos acercamos a los 3 centros donde supuestamente Libardo Martínez atendió a los pacientes, pero nadie sabe hoy en día su paradero y no tienen ningún vínculo laboral con el supuesto médico. Él no contesta a nuestro llamado y cambió su número de teléfono. En cuanto a Adriana Osorio Polo, no quiso dar una entrevista a este programa, pero envió una declaración juramentada extrajuicio en la cual asegura que accedió a hacer negocio con el señor Libardo, convencida de que estaba tratando con una persona profesional seria y respetable en el tema de estética, y que por eso comenzó a ofrecer su servicio estético por redes sociales con confianza y a ganar un porcentaje por cada cliente que conseguía. Sin embargo, añade que en el momento en el que se percató de que este no tenía aval para hacer un procedimiento como este, decidió desvincularse. Por eso nadie se hace hasta la fecha responsable del calvario que tuvo que sufrir Viviana. O Maricruz y Yarley, ambas con pérdida prácticamente total de su olfato. O el que aún viven Laura y su esposo. Mucha impotencia, porque en parte yo me pongo a ver fotos de mí antes y yo digo, yo no lo necesitaba. Yo estaba bien como estaba. Y haber hecho eso es algo estúpido porque a veces no necesitamos cosas y nosotros mismos creemos que sí. Y ha sido una afección muy grande para mi vida porque hay ocasiones en las que realmente no quiero salir de mi casa, no quiero que nadie me vea. No me gustaría que nadie pase por lo que estoy pasando. Si se quiere someter a un procedimiento estético, tenga en cuenta que hay que informarse acerca de los riesgos y detalles del procedimiento y buscar más opiniones profesionales de quienes realizan estos procedimientos. Solo los cirujanos plásticos y los anestesiólogos pueden aplicar la anestesia para realizar procedimientos estéticos invasivos o mínimamente invasivos. Si el procedimiento debe ser realizado únicamente por un profesional de la salud, verifique que la persona se encuentre autorizada para el ejercicio de su profesión en la página del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, RETUS, que aparece en pantalla. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Los vayan a continuación, Voz Populi TV, y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.